¿Me confirman si están viendo? Sí, Sí, sí. perfecto. Listo. Pues entonces empecemos. Bienvenidos a esta charla en la que vamos a tratar sobre la aproximación al paciente con alteración del estado de la conciencia. Me presento, yo soy Nicolás Hernández y estoy con mi compañero Gustavo Villamor. Entonces, bueno, este es el índice que vamos a tratar el día de hoy y sin nada más, pues empecemos. ¿Qué es la conciencia? Pues la conciencia es el estado de reconocimiento, o valga la redundancia, de conciencia de sí mismo y de su relación con el medio ambiente. Esta pues como consta de dos ítems y pues el primero es la vigilia, que se caracteriza por un alto nivel de actividad en el intercambio de información entre el sujeto y su medio ambiente. Y este se va a ver mediado por el sistema, por el SARA. Y el otro ítem es el contenido. Pues básicamente el contenido de la conciencia depende de la integridad de estructuras corticales y subcorticales. Algo importante a tener en cuenta acá es que el contenido de la conciencia no puede darse sin estado de vigilia, pero la vigilia puede presentarse en ausencia del contenido de la conciencia. Entrando un poco a la fisiopatología de la alteración del estado de la conciencia, entonces pues primero tenemos el estado de vigilia. Ese, como lo mencionaba anteriormente mi compañero, es mediado por el sistema activador reticular ascendente, pues también abreviado como SARA. Este no es como una estructura física que se encuentra en el sistema. Derecho de petición. Ya contestó. ¿Aló? Bueno, voy a continuar. Entonces, como les dije, el SARA no es como una región física del sistema nervioso central, más bien es como un sistema conformado por redes neuronales que se conforman por distintos núcleos que pues crean la síntesis de distintos neurotransmisores, desde la histamina, acetilcolina, dopamina, entre otros. La inhibición de estos, el aumento de su síntesis, puede, puede darnos alteraciones en el sistema del estado de la vigilia, lo que en palabras más simples puede ser como o que el paciente esté muy despierto o muy dormido. En este caso, los que nos importa en mayor medida son las partes cuando se van hacia el estado de inhibición, o sea, cuando está dormido. Luego, por el otro lado, tenemos la parte del contenido mental. Eso ya es una parte física del sistema nervioso central, ya sea, por ejemplo, a nivel cortical, pues, por ejemplo, en el campo frontal, prematuro, toda la corteza motora primaria, que son los que nos dan como tal el proceso de la formación de la acción. O por otro lado, también están las áreas subcorticales, que notan que al punto de la alteración de la conciencia y el contenido mental no es tanto como la producción de cierta función, sino más bien el transporte de estas órdenes hacia el resto del cuerpo. Muy importante, pues, que la alteración de ese estado, como se mencionó antes, puede ser en uno o en ambos procesos. Pues ya como tal en las alteraciones vamos a poder ver que en el contenido pues va a haber una confusión, es decir, que nuestro paciente va a estar desorientado en la relación temporoespacial y de su persona. Y podemos presentar también un paciente con delirio o agitación. En este, pues nuestro paciente va a tener alucinaciones y va a presentar conductas auto o heteroagresivas. En nivel, pues podemos presentar obnubilación, que básicamente es una disminución leve o moderada del estado de alerta y vamos a tener un paciente con respuestas lentas. Seguido de esto, vamos a tener un estupor, que el paciente va a reaccionar ante estímulos dolorosos y sus respuestas verbales van a ser mínimas. Y de últimas vamos a tener el coma, que básicamente es la pérdida de toda función cortical, es decir, que nuestro paciente no va a reaccionar ante ningún tipo de estímulo. En la parte de la etiología de esa enfermedad, pues la podemos agrupar de distintas formas. Una está por como tal el mecanismo fisiopatológico y el otro pues sería por nombrando las enfermedades. De manera fisiopatológica, pues tenemos como tres grandes grupos. Primero las alteraciones metabólicas, que esas usualmente corresponden a la estética, como por ejemplo la función hepática. Luego, alteraciones de los neurotransmisores, que a pesar de que su nombre puede indicar como algún proceso microbiológico muy exacto, eso usualmente agrupa las alteraciones a nivel directo del sistema nervioso central, tanto sea por afecciones de las redes neuronales como por ejemplo una convulsión, o también como el tramo directo, pues como un trauma craneoencefálico. Por último, pues está la parte de la inflamación que corresponde tanto a procesos posiblemente autoinmunes, o incluso pues a la parte de infección, pues que nos genera toda la respuesta inflamatoria. Luego, a nivel de, pues, nombrar las enfermedades, pues está la mnemotecnia del A, E, I, O, U, TIPS. Entonces, agrupándola, pues, en letras, está primero la A de alcohol,
Luego la E de encefalopatía, electrolitos, usualmente el de hipotermia, o la D que se refiere al glucosa y la diabetes. Luego a la bueno, justamente, cuando hablamos de hablamos de procesos de hipoxia y no de hiperoxia. La uremia, que suele agrupar como trastornos que llegan a un daño renal. La T de trauma y de tóxicos. En tóxico pues están distintos grupos pues que no los vamos a mencionar uno por uno pues porque es un tema más amplio que ya se trató antes. Luego la E de infección incrementa la presión intracraneal. Luego está la P de psicosis y porfiria. Aquí también a ver, se agrupa el delirium, pues que es otro tipo de alteración. Y por último la S que está de stroke, que sería la CB, el shock en sus cuatro clasificaciones. Y pues las convulsiones, pues diría su nombre en inglés, que es pues, que cuadra con la letra S. Listo. Cuando un paciente llega a la consulta bueno, al ser urgidas por una alteración del estado de la conciencia, es muy importante pues la realización de la relación primaria y su estabilización. Esto ya que no sabemos como si el paciente esté vitalmente estable pues, para mantenerse a sí mismo. Entonces, la manera en que lo vamos a abordar va a ser pues en orden del ABCD, igual teniendo en cuenta que esto no es una camisa de fuerza que diga que sí o sí se tiene que hacer en este orden, sino pues que es un proceso dinámico y pues que se va complementando. Entonces, pues primero la A va a ser la vía aérea. Entonces vamos a identificar si es permeable y mantenible y muy importante pues tener en cuenta si está en riesgo. Por ejemplo, ya que la vía aérea puede que sea permeable y mantenible, pero si está en riesgo tenemos que tener la atención a futuro. Por ejemplo, un paciente que esté vomitando o que tenga un puntaje de 8 menor o igual a 8 el puntaje de Glasgow, por lo que uno podría pensar en una intervención temprana pues para prevenir problemas en la vía aérea futura. Luego en la B de breathing, pues vamos a revisar toda la parte respiratoria. Entonces, tener la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, la expansión torácica, el uso de músculos accesorios y la auscultación. Aquí a este nivel, pues podemos ver algún patrón respiratorio que nos dé a entender alguna etiología específica o incluso, pues, aparte de la auscultación, alguna neumonía, pues, que corresponde a un proceso infeccioso. Luego en la C va toda la parte de lo cardiovascular. Entonces tenemos la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, el ritmo, la temperatura como signos vitales de su sistema, los pulsos tanto centrales como periféricos, el llenado capilar, el color y la volemia, pues que nos va hablando del estado de circulación del paciente. Luego, en la D, pues vamos a tener, pues de disability, pues está el puntaje del Glasgow, que ya adelante le decimos un poquito mejor cómo se calcula. Y de esto es muy importante pues tener en cuenta que el Glasgow es un puntaje dinámico, entonces hay que estarlo midiendo varias veces y no quedarse como con el primer puntaje que tiene el paciente, puesto que en algún momento del manejo puede tanto mejorar como empeorar. Y así mismo pues van a ser el mantenimiento que le tenemos que dar al paciente. Luego está la glicemia, que pues utilizamos una tira rápida a partir de un dedo y también las pupilas, viendo su reactividad y sus reflejos. Muy, muy importante las pupilas es que estas no se tienen que tomar en cuenta como un factor aislado, sino todo en el contexto del paciente. Puesto que, digamos, si decimos que no es reactivas, uno puede pensar algo como tan grave como, por ejemplo, alguna hernia o o un estado letal, cuando no necesariamente puede ser así. Pueden haber muchas otras cosas que nos alteren el estado de las pupilas. Y ya por último, en la exposición, pues vamos a desvestir al paciente para ver si hay alguna lesión, alguna manifestación física evidente que nos indique la posible etiología de la alteración de ese estado. Luego, al mismo tiempo que vamos haciendo como toda esta evaluación, pues hay que ser dinámicos y se pueden pedir otras órdenes al mismo tiempo. Por ejemplo, está el que se vaya tomando un acceso venoso para ir iniciando las pruebas de laboratorio pues, de sangre y también el manejo endovenoso, apenas tengamos como si identificamos que hay algo que podemos hacer inmediatamente. Entonces, por ejemplo, ya según lo que vayamos viendo en toda la evaluación, pues podemos decir como, según estas letras, por ejemplo, en la vía aérea, la acción que podemos tomar es como la necesidad de intubación o ir preparándonos para la intubación. En la parte de la parte respiratoria, pues puede ser como la necesidad de algún dispositivo para mejorar la oxigenación del paciente, ya sea de alto flujo o bajo flujo, y pues a qué cantidad de oxígeno es necesaria. En la sede de circulación, pues usualmente lo que vamos viendo es como, dependiendo del estado de anemia o incluso de hidratación del paciente, pues ver si necesita líquidos o incluso si entra en un estado de shock, si necesita algún manejo vasopresor o incluso inotrópico. Luego en la D, pues vamos viendo si hay alguna alteración del sistema nervioso, la glucosa, pues que requiera un manejo inmediato, por ejemplo, la glucosa, el uso de dextrosa o insulina, dependiendo del nivel. Y por último, en la D, pues ya dependiendo como la causa bien, si no es una causa evidente, pues iniciamos el manejo apropiado según esto. Ten en cuenta que esto es un manejo muy amplio y que toca ir viendo cómo hacia qué causa se nos dirige. Y pues por último, pero no menos importante, está considerar
consultar a un especialista, puesto que no es como solo nos quedamos con los que nosotros no sepamos hacer el servicio, sino que si es necesario, pues llamar a alguien más experto del tema, pues ya que como son tantas causas, es muy probable que el paciente necesite un manejo como más especializado y dirigido a su condición. Ya en la parte de diagnóstico, como bien mi compañero lo dijo, las causas son muchas. Entonces, primero es necesario llegar a establecer una causa subyacente y corregirla. Y pues de esto nos podemos ayudar si sospechamos ya una afección a nivel neurológico de exámenes. El más importante es el TAC. Y también podemos ayudarnos de la escala de Glasgow y de Ford, que estas nos van a ayudar a evaluar la profundidad del coma y de la función mental. Entonces, en la escala Glasgow tenemos que esta escala va a evaluar tres ítems y dependiendo del puntaje de cada ítem, pues nos va a dar un puntaje total. Y ya pues vamos a ver que ciertos puntajes van a ser criterios pues para ciertas maniobras. Y tenemos la escala Ford, que esta ya nos da, como su nombre lo indica, evalúa cuatro ítems, que es la respiración, los reflejos del tronco, la respuesta motora y la respuesta ocular. En esta escala, un puntaje de 0 a 7 nos va a indicar una lesión cerebral severa, un puntaje de 8 a 12 nos va a indicar una lesión cerebral moderada y un puntaje mayor a 12 pues nos va a indicar una lesión cerebral leve. Como manifestaciones clínicas, como bien lo hemos repetido mucho en esta presentación, hay muchas posibles etiologías y una de esas puede ser una trauma cráneoencefálico. Entonces hay unas manifestaciones que nos van a ayudar a identificar fácilmente estos, que por ejemplo es el signo de Bata, que es una equimosis pues, por debajo de la oreja, y los ojos de mapache, que todo esto pues, nos va a indicar una fractura de la base media del cráneo. Adicional a eso vamos a tener hemotímpano y rinorrea y otorrea, que pues básicamente corresponden a líquido cefalorraquídeo. Y pues todo esto pero también nos va a indicar una fractura en la base media del cráneo. Aquí podemos ver como tal los signos de que les estaba hablando. Y bueno, en la piel pues vamos a tener melanodermia, que pues si bien es por exposición a metales pesados, esto se ve ya con uso crónico de estos, exantemas maculohemorrágicos y signos de venopunción que también van a ser muy importantes pues a la hora de realizar una anamnesis en el paciente. Vamos a tener cianosis, que pues como todos sabemos la coloración morada de los labios, de los dedos, y pues esto nos va a indicar una hipoxia, ictericia o coloración rojo o cereza, que este es un claro indicio de una intoxicación por monóxido de carbono. Y en los ojos, pues bien, mi compañero lo dijo, esto no lo podemos tener en cuenta para hallar una causa aislada. Entonces, pues dependiendo del tipo de lesión, ya sea metabólica o estructural, encontraremos distintos tipos de pupilas. Pues en este caso corresponden a pupilas pequeñas y reactivas que nos pueden sugerir o nos pueden orientar, dar una pista hacia una alteración metabólica o una alteración diencefálica. Tenemos las pupilas puntiformes no reactivas que nos pueden dar una pista acerca de una alteración metabólica o una lesión en la parte baja, una lesión en la parte baja protuberencial. Podemos tener pupilas en posición grandes y fijas que nos pueden dar una pista sobre una posible lesión tectal dorsal y una pupila dilatada unilateral que nos puede orientar es una compresión del tercer par por una herniación del uncus. También tenemos que tener muy en cuenta los signos vitales, dentro de estos la respiración, pues si en los tipos de respiración no nos van a orientar hacia la estructura que está sufriendo, pero no nos van a permitir distinguir, pues diferenciar entre un origen metabólico o un origen estructural. Entonces vamos a tener el primer tipo de respiración, que pues es la respiración normal, en la que vamos a tener una amplitud respiratoria o inspiratoria normal y una velocidad normal. Seguida de esta tenemos la respiración de Biot, que se caracteriza por ser una respiración atáxica. Entonces vamos a tener un paciente en el que vamos a tener periodos de inspiración e expiración muy altos y seguido a esto nuestro paciente va a hacer una pausa antes de volver con el ciclo de inspiración e expiración altos. Tenemos la respiración de Kussmaul que nos puede orientar hacia una acidosis metabólica y esta se va a caracterizar por hiperapnea. Entonces, pues Kussmaul significa, pues es una memotecnia. Dentro de la K tenemos
la ketoacidosis diabética, U tenemos uremia, S tenemos sepsis, la otra S tenemos salicilatos, la M tenemos metanol y la A tenemos aldehidos. Como L, pues tenemos ácido láctico que nos puede indicar hacia una acidosis láctica. Luego tenemos la respiración de Shane Strokes, que es una respiración como periódica. Entonces, pues vamos a tener que nuestro paciente va a ir aumentando gradualmente el nivel de inspiración y el nivel de expiración, y luego eso va a ser una pausa y otra vez va a ir aumentando gradualmente el nivel de inspiración y el nivel de expiración. Dentro de los signos vitales también tenemos que valorar la tensión arterial, porque pues una tensión arterial baja a una eh, hipotensión, vamos a tener, pues nos va a orientar hacia un coma por consumo de alcohol, consumo de barbitúricos o diabetes, y una hipertensión vamos a tener encefalopatía hipertensiva. En la frecuencia cardíaca vamos a tener descompensación, pues si tenemos taquicardia vamos a tener una descompensación hemodinámica por arritmias, y una bradicardia nos podría indicar un bloqueo atrioventricular completo con descompensación hemodinámica. También es importante revisar la temperatura porque nos va a dar indicio de una hipotermia. Listo. En la parte de los paraclínicos, pues ten en cuenta que tenemos una opción muy grande como se en la imagen, pero que esto pues no es como que lo vas a pedir todos de rutina, sino que los tenemos que ir guiando según lo que vayamos viendo al paciente. O sea, no los vamos a mandar a ciegas buscando algo al azar, sino que tenemos que, lo que vayamos a buscar, tenemos que tener alguna sospecha diagnóstica para, por lo que vamos a mandarlos. Entonces, pues primero está el hemograma, pues que ese sí usualmente suele ser muy de rutina, aunque no siempre nos puede indicar algo en esos pacientes, puesto que, como vimos, no es como que nos dé algo, necesitamos algo fijo como una infección o algo así en todos los casos, sino que hay muchas otras causas que no necesariamente correspondan a algo visto en el hemograma, que aunque muy posiblemente se pida en todos los pacientes, el que esté normal no significa pues que el paciente no tenga alguna alteración necesariamente. Luego está la glucosa central, pues que esto es para corroborar el valor de una glucosa periférica, puesto que no siempre suele ser tan confiable. Luego los gases arteriales, que esto nos puede dar una alteración del estado ácido-base, usualmente causa respiratoria, en el caso de que haya una causal de la hipoxemia, o a nivel metabólico, por ejemplo, acompañado de un daño renal, que esto también sería con la parte de la uremia, y lo podemos acompañar de una función renal. Esto en el análisis, pues también va a acompañarles, y la función hepática, pues es importante tenerla en cuenta, pero más que todo en pacientes crónicos, ya que usualmente cuando esperamos encontrar algo alterado, va a ser un paciente con una falla hepática que puede desarrollar una encefalopatía hepática. Luego en los electrolitos, pues tener muy en cuenta el contexto del paciente y pues que el principal que nos genera una alteración en este estado va a ser el sodio, usualmente cuando está disminuido. Luego la carboxiemoglobina, pues que la vamos a pensar en intoxicaciones por etanol y está el panel toxicológico. Muy importante, pues que esto no es como para pedirlo a libre demanda, si pensamos como en intoxicación por cualquier cosa, puesto que el perfil que nos da este panel va hacia sustancias depresoras. Entonces, si por alguna razón uno piensa como una sustancia, por ejemplo, un estimulante, pues no vale la pena pedir ese panel, ya que no nos va a dar una pista de qué es lo que tiene el paciente. Las hormonas séricas, que suelen ser más para procesos crónicos, usualmente la tiroides. La punción lumbar, que la pensamos cuando estamos pensando en meningitis, pero usualmente ten en cuenta que no es como todos los pacientes, sino cuando enfrenta los signos clínicos de meningitis, por ejemplo, alteración del estado de conciencia, acompañado de otras cosas como fiebre, dolor de cabeza. Está luego en la parte de imágenes, tenemos por ejemplo un electrocardiograma, un electroencefalograma, que usualmente se llegan a pedir a un punto como más especialista, y aunque nos pueden decir una causa posible, no suele ser como tan útil en la parte de la primer acercamiento, ya que no son causas como tan usuales los que nos pueden indicar esto. Luego está el TAC de cráneo como imagen del sistema nervioso central, que este tiene muchos beneficios, solamente cuando sospechamos de una causa secundaria, algún trauma craneoencefálico, no sé, debido a su rapidez y el perfil de imagen que nos puede dar. También está la radiografía, pues por ejemplo una placa de tórax, en el caso por ejemplo una infección, alguna cosa que podamos ver visualmente a partir de esta. Y pues ya como imágenes más avanzadas, pues ten en cuenta que también está disponible la resonancia magnética nuclear y el angioTAC, aunque también ten en cuenta que no se pueden conseguir en todos los lugares. Entonces, sí, aparte como pensar en qué me puede ayudar a decir mi paciente qué tiene según lo que yo veo, es también muy importante tener en cuenta pues hospitalariamente en qué contexto estoy, ya que como en un hospital puede estar como un hospital privado que tenga todos los exámenes disponibles, pues también puede estar, por ejemplo, en un rural,
donde tenga una opción limitada para clínicos. Listo, entonces a este punto seguiríamos con el caso clínico. No sé si antes de continuar alguien tenga alguna pregunta o algo no haya quedado tan claro, pues para continuar con la actividad. Bueno, pues aparentemente no hay preguntas, entonces vamos con el caso clínico. Después les vamos a ir comentando y al final, como de cada parte, les vamos a hacer alguna pregunta a manera interactiva, pues para ir resolviendo el caso entre todos. ¿Listo? Entonces, en este caso se encuentra, imagínense que ustedes se encuentran rotando en el turno de noche del servicio de urgencias de su hospital. Bueno, entonces son las 4 de la mañana del sábado cuando llegan tres jóvenes tambaleando y justo uno de ellos viene siendo cargando por los otros dos. Uno de ellos manifiesta que su amigo está muy atontado y empezó a quedarse dormido de la nada, además de que hace unos minutos estaba vomitando y casi se ahoga. Entonces, según este caso, como alguien que quiere decirnos como qué haría inicialmente, qué medidas tomaría. Bueno, pues para abordar el caso inicialmente lo que haría, pues el abordaje sistemático que recomienda la TLS con el ABCD, identificar elementos críticos, digamos que manejar las cosas fundamentales y ya después, digamos que seguiría con el abordaje posterior buscando causas etiológicas, pero inicialmente ABCD para empezar. Listo, perfecto, el ABCD. Entonces, ¿qué te gustaría ir viendo? Bueno, sí, la vía aérea, pues sí es permeable y mantenible. Ujú, Em, perfecto. Y digamos, ¿cómo lo evaluarías para haciendo como el recorrido de manera más dinámica? Bueno, pues lo primero sería pues abrir la boca para poder ver la vía aérea, visibilizar si existe algún tipo de alteración, digamos que en la parte de la faringe, del orofaringe, y además podría utilizar el reflejo nauseoso para verificar cómo está pues la permeabilidad y sí, el mantenimiento de la vía aérea. Creo que eso haría. Ujú, sí, perfecto. Y algo muy importante es que también se puede tomar el Glasgow a este punto para ver si la vía aérea está en riesgo, puesto que, como mencionabas anteriormente, un puntaje menor o igual a 8 también puede ser un indicativo para iniciar una intubación orotraqueal. Eso entonces para seguir, pues, ¿qué estaría en la parte de la B? ¿Qué veríamos? Chicos, como apunte extra, solo resaltar que el reflejo protector más importante de la vía aérea es la deglución. Entonces, tal vez en un paciente con un estado alterado del estado de conciencia, intentar probar si tiene reflejo nauseoso puede ser peligroso, porque si vomita, o sea, si lo provocamos y vomita, va a broncoaspirar. Entonces, no es una buena idea. Más bien, si el paciente puede pasar saliva, y ustedes lo saben porque si el paciente no está acumulando la saliva en la boca, la está pasando. Es decir, que es capaz de mantener la vía aérea. Tal vez sacar un poco de la cabeza que el reflejo nauseoso es una buena estrategia. Ujú. Listo, gracias, doctora. Entonces, para continuar, no sé si alguien más quiera continuar con la B. No sé, Camilo Mora, de pronto quieras ayudarnos en qué haríamos ahí. Ujú. Si Dale, quieres, María. te ayudo. Eh, Gracias. bueno, pues en la reading va a ser importante ver el patrón respiratorio del paciente. La idea es que en este punto ya nosotros ya tengamos monitorizado y poder tener una frecuencia respiratoria. Pues si ya sabemos que nuestra vía aérea es mantenible, pues como ya dije anteriormente, ver si el paciente está entrando en episodios prolongados de apnea o tenga igualmente un patrón respiratorio que me haga sospechar de una posible etiología o algún cuadro sugestivo en el paciente. Tengo eso en mente. Valeria, en Ujú. este punto, ¿qué pensarías? ¿Cuál sería la probable alteración del estado de conciencia del paciente? ¿Qué crees que lo está llevando a que no te responde? Bueno, pues, no, pues, si tengo entendido, el caso era que el paciente llegaba como apoyado y dejó de responder y se estaba quedando dormido. Entonces, pues, podríamos pensar.
Entonces, no sé, creo que ahí sería válido como preguntar tal vez los eventos desencadenantes que desataron ese estado de conciencia alterado. O, Exacto, eso es súper importante. Recuerden que si el paciente viene acompañado, la información que les brinden los acompañantes o los familiares va a ser fundamental en que ustedes puedan enfocarlo, porque hay muchas causas. Es decir, es una persona joven sin antecedentes que de la nada dejó de responder. Si viene solo, pues el enfoque va a ser mucho más difícil y se van a tener que basar mucho en la semiología de lo que encuentren al examen físico, pero este paciente tiene un contexto. Entonces, ustedes ya saben que viene con amigos y ustedes van a poderle preguntar. Entonces, no sé, creo que alcanzamos a tener algo de información de las circunstancias acerca de que estaba, creo que en una fiesta, algo así. bueno, pues si he estado en una fiesta, pues sí, la idea sería hacer un interrogatorio a los acompañantes y ver pues si el paciente tuvo, pues ingirió alguna sustancia o podemos pensar tal vez en un toxidrome o podríamos verlo como por un abuso de sustancias y ya poder enfocar un poco más hacia allá el caso. Entonces sí sería válido como tal vez hacer pues una historia clínica en ese momento más completa. Exacto, entonces siempre, siempre recuerden eso. En alteración del estado de conciencia, cualquier dato que les pueda brindar la familia, los amigos, em, o las personas incluso que lo traen de una ambulancia, dónde lo recogieron, qué cosas estaban alrededor del paciente. Lo que les digo, las causas pueden ser muchas, entonces cualquier dato extra les va a servir para poder orientarse y hacer una búsqueda más discriminativa, más pequeñita. Listo. Entonces, para continuar más, con un poquito más rápido con el caso, si quieres, coloquemos como ya todo el abordaje inicial. ¿Listo? Listo, entonces, en la evaluación inicial que se le da a este paciente, pues encontramos una vía aérea permeable, mantenible y en riesgo, una frecuencia respiratoria de 20, saturación de oxígeno de 95, inflación torácica simétrica, sinodos músculos accesorios y sin agregados a la auscultación respiratoria. Luego, una frecuencia cardíaca de 136, una tensión arterial de 127,83, temperatura de 37,5, un ritmo que muestra taquicardia sinusal, pulsos centrales presentes, fuertes y rítmicos, pulsos periféricos presentes y simétricos, un llenado capilar menor a 2 segundos en todas las extremidades y una mucosa oral seca. En la parte D encontramos un Glasgow de 336. No sé si alguien sepa como este puntaje que indicaría, que nos indicaría como en las distintas partes, o sea, en respuesta ocular, respuesta verbal y respuesta motora. Bueno, entonces para verlo pasando, entonces, el 3 en la respuesta ocular, pues recordar que esto demuestra un paciente somnoliento, entonces que necesita por lo menos un estímulo verbal para mantenerse despierto. Entonces, en la respuesta verbal, pues que corresponde al uso de palabras inapropiadas, por ejemplo, gruñidos. Y el 6 en la respuesta motora, pues significa que, pues, que puede obedecer órdenes. Luego, pupila isocórica rectas a la luz y una glucometría periférica de 92. Luego en la exposición encuentra un aliento fuerte y desagradable, además de estigmas de sangrado y un hematoma en la región parietal izquierda del cráneo. No sé si alguien nos puede decir como a partir de esta parte de la lesión primaria, como qué presunción diagnóstica tiene el paciente y qué le gustaría ir realizando en este momento. Pues a mí me llama la atención particularmente, pues el puntaje del Gladiola definitivamente me está dando indicios de que pues digamos que algo está pasando. Adicionalmente, pues me llama la atención el aliento fuerte y desagradable. Podría pensar inicialmente de pronto en algo relacionado con una cetoacidosis. Sin embargo, pues por ejemplo, una cetoacidosis diabética no se vería por la glucometría como la tenemos, pero pues pensar de pronto en alguna causa metabólica no estaría de más. Y el estigma de sangrado y el hematoma en la región parietal izquierda más empezar en trauma craneoencefálico. Pues inicialmente haría un examen físico juicioso a nivel de toda la región craneal, identificar cualquier signo de trauma que pueda identificar en primera instancia y posteriormente un ataque sería mi primera decisión. Ujú. Listo, perfecto. Si quieres, coloca la siguiente. Bueno, entonces ten en cuenta eso, pues entonces, bueno, según la impresión diagnóstica que tú nos diste, pues, ¿qué manejo iniciarías inmediatamente como segunda parte de la BCS? Como, por ejemplo, en este momento intubarías o estarías como preparándola.
no intubaría en este momento. Ujú. Ok, listo. ¿Algún manejo que le vayas a dar por la parte respiratoria? ¿Utilizarías alguna fuente de oxígeno en este momento? Está saturando el 95%, entonces creo que no sería necesario en el Ujú. momento. Y pues adicionalmente el patrón respiratorio parece normal, la expresión torácica está bien, no tiene signos periféricos de cianosis ni centrales. Ok, Pues, en la parte circulatoria, ¿alguna medida que tomarías? ¿me pueden volver a poner la depositante en un segundo, por favor? Dale. Ya la pasamos. Ahí está. No, creo que hasta ahora no. Pues la mucosa oral seca, podríamos empezar con algo de líquidos endovenosos, sin embargo, pues no como una estrategia pues digamos que de, de necesidad de reanimación hídrica, solamente es como para mantenerlo hidratado y garantizar un acceso venoso de una vez estaría bien. Listo. Y por parte de la D y la E, ¿tendrías algo en cuenta como para iniciar algo inmediatamente? Pues inmediatamente creo que no, solamente me daré información como para buscar, digamos que seguir con el abordaje diagnóstico, pero inicialmente, según lo que veo, no consideraría ninguna intervención inmediata. Listo, perfecto. Pues entonces pues retomando como lo del caso, entonces pues tenemos un paciente que llega a las 4 de la mañana saliendo de una fiesta con sus amigos, ¿sí? Estaba tambaleándose, se estaba quedando dormido y además encontramos un aliento fuerte, mucosa oral seca y pues una vía aérea en riesgo. Si quieres colocar la siguiente para yendo al abordaje, pues que nosotros planteamos en este caso. Listo, entonces, pásala. Entonces, pues primero, debido al puntaje de Glasgow que había en decadencia, y aparte que el paciente está vomitando, consideramos que es una vía aérea en riesgo en cualquier momento, por lo que consideramos ir viendo cómo el manejo de vía aérea avanzada para intubar en caso de una aspiración o que el estado de la conciencia vaya deteriorando. Es tenerlo listo. Debido a la mucosa oral seca, pues vamos con el inicio de líquidos endovenosos, en este caso a 10 kilogramos, pues que incluso a futuro nos puede seguir para medicamentos. Y paso a la siguiente. Y en este caso, consideramos el inicio de etamina por posible intoxicación alcohólica. Eso nosotros lo consideramos pues debido al contexto. Un paciente que justo había salido a una fiesta en horas de la mañana y pues además el aliento fuerte pues lo consideramos que correspondería a un aliento etílico. ¿Listo? Secundaria a esto, de estas medidas, pues vamos a realizar la evaluación secundaria o ampliar la anamnesis. Entonces para eso pues vamos a la siguiente diapositiva a ver qué se encuentra en esta evaluación. Bueno, Una, aquí, una cosita adicional antes de que sigamos, y es que en este contexto sí sería bueno iniciar oxígeno suplementario por idealmente cánula nasal, no sería bueno iniciar máscara de no inhalación, pero la razón, y es que solo hay un escenario en donde la hiperoxia es útil, y son los pacientes con alteración del estado de conciencia que se les correlaciona un posible trauma craneoencefálico, pues ya vimos que él tiene estigmas de trauma. También es bueno porque, por ejemplo, si ustedes van a intubar a este paciente, necesitan que él mismo vaya a empezar a hacer todo el barrido de nitrógeno, pues en la parte de la preparación y de la preoxigenación. Probablemente él no les va a colaborar, así que si ustedes ponen oxígeno de forma como temprana, va a ser más útil tanto preoxigenarlo como mantener niveles de hiperoxia que son útiles en trauma craneoencefálico. Es el único escenario en donde ustedes van a pensar en usar oxígeno a pesar de que el paciente sature bien y tenga un buen patrón respiratorio. Listo. Gracias, doctora. Bueno, entonces a listo, este entonces, punto comenzamos con la secundaria, pues preguntando en este caso a las acompañantes que son los amigos del paciente. listo, entonces no sé si alguien nos quiera, ¿cómo decir? ¿Ustedes qué le preguntarían a los amigos que trajeron al paciente? ¿Qué les gustaría saber? Esperen un segundico y los interrumpo. Aquí llegó una pregunta en el chat para la doctora. Dice, doctora, en este caso no se pensaría en una secuencia de intubación rápida, ¿alcanzarían a hacer la preoxigenación? Preguntan para la doctora. Sí, igualmente, en realidad, si este fuera el escenario, yo pensaría en una intubación con paciente despierto, porque no sabemos realmente hace cuánto comió alimentos, el riesgo de broncoaspiración es muy alto. Entonces, en una secuencia con intubación de paciente despierto, no van a usar, en realidad los libros lo describen sin medicamentos y no se usan medidas de preoxigenación. Básicamente lo que van a hacer es usar lidocaína en spray para sedar o para dormir
la vía y con algo de colaboración del paciente, que en este caso pues va a ser casi nula, van a lograr hacer la intubación con el paciente sentado. Mi recomendación personal es que usen algún tipo de medicamento analgésico sobre todo y pueden usar algo como ketamina que no incluye, que no aumenta la presión intracraniana, que antes se creía que aumentaba la presión intracraniana, pero realmente ya sabemos que no. Entonces pueden usar, por ejemplo, fentanilo, ketamina en dosis bajitas en una intubación de paciente despierto. Si es el caso en que ustedes estén, por ejemplo, en un rural en donde no tienen este tipo de medicamentos y no han hecho nunca en sus vidas una intubación de paciente despierto, se pueden acomodar una secuencia de intubación rápida, pero lo mismo, no acuesten al paciente, intenten intubarlo sentado a 45 grados poniendo una escalerilla detrás para evitar el riesgo de broncoaspiración. Obviamente no lo van a preoxigenar con presión positiva porque el riesgo de broncoaspiración aumenta, entonces solamente ponerle un alto flujo cerca va a hacer que aumente o que tengan ustedes más chance si tienen que hacer un segundo intento de intubación orotraqueal. Pero sí, idealmente secuencia de paciente despierto o intubación rápida. Pero lo que les digo, preparándose desde antes, pueden llegar a poner oxígeno y eso les va a servir como preoxigenación. Listo, muchas gracias, doctora. Listo, ahora sí, continuando. ¿Qué les gustaría saber acerca, o sea, más del paciente? Bueno, pues si tenemos a los acompañantes, si bien estamos sospechando una intoxicación por alcohol, creo que es pertinente preguntar si adicionalmente al alcohol estuvo en contacto o expuesto con alguna otra sustancia, medicamentos el paciente está tomando de base, los antecedentes en cuanto a las enfermedades que él pueda tener de base. Y pues sí, podemos pensar tal vez en una interacción medicamentosa o en alguna pues, mezcla de sustancias. ¿Listo? Entonces, pues en este caso nos dice que pues le preguntamos a los amigos y pues ellos también se encuentran alcoholizados y nos dicen que solamente el paciente se encontraba tomando con sus amigos en una discoteca. En esas, pues entra la auxiliar de enfermería para avisarnos que el paciente estaba vomitando. Entonces, pues ante este escenario que nos avisan que el paciente estaba vomitando, ¿ustedes qué harían? Creo que lo primero sería garantizar una posición segura para el paciente en caso de que pues, lo tengamos en sí, como pues en que caso de que lo tengamos acostado, pues ponerlo de cúbito lateral. Listo. Pues entonces, muy bien. Entonces lo ponemos de cúbito lateral hasta que termine de vomitar y lo volvemos a evaluar. A esta evaluación, pues usted encuentra una disminución de la frecuencia cardíaca y respiratoria y al repetir otro Glasgow encuentra que tiene apertura ocular al dolor, solo se comunica por medio de gruñidos y al pellizcarle el brazo retira dicho miembro. Entonces nos da una escala Glasgow de 8. Ahora sí, otra vez ustedes querían acá. Pues ya con ese puntaje de Glasgow yo consideraría la intubación y pues ya con lo que nos comentó la doctora acerca de la intubación, pues consideraría una intubación con un paciente despierto. Listo. Entonces pues realizamos una intubación dado el riesgo al mantenimiento de la vía aérea. ¿Y cuáles son las medidas iniciales farmacológicas y no farmacológicas que ustedes le darían a este paciente? No sé si alguien se anima a participar. Pues ya teniendo al paciente intubado, pues como medidas farmacológicas a tener en cuenta, pues el oxígeno se le daría presión positiva, pues para garantizar unos valores normales de oxigenación. Adicionalmente, pues digamos que los líquidos también probablemente los aumentaría, buscando em, pues de alguna forma favorecer el estado hemodinámico del paciente, teniendo en cuenta que está entrando en una bradicardia, se podría hacer una estimulación por medio de unos bolos
al paciente, a ver si con eso responde, digamos, comentando con la frecuencia cardíaca un poco. Y no, creo que eso es lo que tengo en la cabeza en este momento, pues garantizar otras cosas como que el paciente no vaya a tener hipotermia y, y ya, creo que eso es lo que tengo como en la cabeza en este momento. Listo, muy bien. Entonces, pues indagando, uno se da cuenta que el paciente no tuvo gran ingesta de bebidas alcohólicas. Ellos refieren que su amigo solo se tomó 2 latas de cerveza y un shot de tequila y que posterior a su ingreso al hospital se tropezó bailando y tuvo un fuerte golpe en la cabeza y tuvo la caída desde su propia altura. Entonces, a esto, sus acompañantes nos refieren que tenga antecedentes clínicos, alergias o que consuma algún medicamento. Y mencionan que lo último que comió fue una empanada con cerveza alrededor de la 1 de la mañana. Teniendo en cuenta esto, ¿qué exámenes mandarían? Bueno, pues ahí sí sería pertinente poderle lo más pronto posible tomar un TAC al paciente para que podamos identificar si tiene pues algún hematoma y pues poder tomar o sea, acciones al respecto, no sea, ya sea que tengan indicación o no quirúrgica referente al trauma cráneoencefálico sí que presentó. ¿Listo? Entonces, tú dices que un trauma craneoencefálico, ¿alguien tiene alguna otra eh, sospecha? Pues a mí me queda la duda, digamos que con el hecho de que haya tomado tan poco alcohol y que haya generado pues todo ese cuadro clínico asociado a la caída y todo, no sé si, o sea, no sé cómo lo abordaría, pero de pronto sospecharía una intoxicación por metanol. Listo. Entonces, una intoxicación alcohólica y un trauma craneoencefálico. Recordemos Independiente, que la intoxicación con metanol, los síntomas se producen mucho más tarde. Es decir, si ustedes consumen metanol, los síntomas que pueden ser alteración del estado de conciencia, visión borrosa, el peor guayabo de su vida, por así decirlo, van a aparecer 24 48 horas después. Entonces, en algo tan agudo, es poco probable que sea metanol. Igual, si ustedes lo sospechan y si les parece que existe la posibilidad por el relato de las personas que están acompañando al paciente, pueden pedir niveles de metanol en sangre y de una vez salen de lado, porque pues igual puede pasar. Sobre todo si, por ejemplo, no es solo metanol, sino que muchas veces mezclan este tipo de alcoholes listo, con otras perfecto. sustancias. Muchas gracias. Entonces, pues independientemente de nuestra sospecha. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí, ahí se le escucha bien. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Nicolás, ahí se escucha bien. Listo, qué pena. Entonces, pues independientemente de la sospecha, tenemos que realizar sí o sí una intubación y pues debemos ajustar el manejo médico para la posible intoxicación. A partir de eso, también como lo mencionaba, una compañera realizar un TAC de cráneo. Entonces, pues realizamos el TAC de cráneo y estos son los resultados que nos da. Entonces, pues esta es una imagen compatible con un hematoma subdural. Ya pues teniendo en cuenta estos resultados de los exámenes, ya ustedes qué manejo le harían a este paciente. Pues ya con eso creo que estaría bien, pues inicialmente interconsultar de emergencia con neurocirugía y adicionalmente pues identificar cualquier signo de hipertensión endocraniana. No sé si en este caso sea pertinente en caso de que se pueda identificar algún signo, iniciar manejo con manitol, por ejemplo, para disminuir la presión intracraneana, pero pues sí, digamos que obligatorio la interconsulta con neurocirugía. Ok. Y bueno, entonces pues usted considera como causa de empeoramiento abrupto del estado de conciencia, pues el hematoma subdural. Y en este caso usted pide interconsulta equipo de neurología para iniciar manejo inmediato del cuadro. Y bueno, listo chicos, eso sería todo. No sé si alguien tenga algunas dudas, si alguien quiere agregar un comentario. A mí me queda una duda para la doctora. No, no sé si de pronto, pues, respecto a su experiencia clínica,
¿Cuáles son esas cosas esenciales que hay que tener en cuenta, como las causas más frecuentes que se ha podido encontrar usted en la sala de urgencias o esas cosas que no se nos pueden salir de vista en esa primera aproximación al paciente con alteración del estado de conciencia? Pues alteración del estado de conciencia es una de las consultas más frecuentes, sobre todo en sala de reanimación, porque va desde el ACV del abuelito que lo encontraron tirado en el piso y no responde hasta, por ejemplo, este caso lo quisimos traer porque muchas veces pasa que creen que el paciente es un alcohólico y lo toman como que está borracho, lo dejan en una esquina y resulta que al final el paciente tiene algo más. Entonces, creo que más allá de contarles como que es lo más frecuente, creo que uno lo que tiene que tener en cuenta es que hay que interrogar muy bien y sobre todo en el abordaje de la alteración del estado de conciencia, quitarse como de encima todos los tabús o todos los mitos que uno tiene acerca del paciente, ¿no? Entonces, que si es abuelito es una ACV, que si es una mujer de pronto es un conversivo y no es de verdad, que también pasa mucho, ¿no? Entonces, que si viene una mujer con alteración del estado de conciencia, de pronto lo que está haciendo es fingir. Eh, siempre pensar en el peor escenario. El tag de cráneo, sobre todo en estos aspectos, va a ser su mejor amigo porque les va a ayudar a descartar las lesiones potencialmente letales, principalmente los sangrados. Y de ahí en adelante, cualquier pista sirve. También ser muy juiciosos con el examen físico. La glucometría también es un examen de entrada inicial, o sea, en el caso de que el paciente venga absolutamente solo, al menos una glucometría, unos gases arteriales, un electrocardiograma y un TAC de cráneo los van a ayudar a discriminar las causas más grandes. En caso de intoxicaciones, la gran mayoría de pacientes con soporte básico va a solventar la intoxicación porque en algunas horas se va a eliminar. Entonces, hacer el ABCD les va a ayudar muchísimo, darle soporte con líquidos, ponerle oxígeno, esas cosas. Y sobre todo asegurar la vía aérea de forma temprana si es necesario, porque es mejor extubar a un paciente 24 horas después porque de pronto solamente se deteriora muy poco y solito salió del cuadro que lo estaba alterando a tener un paciente broncoaspirado. Entonces, es muy buena idea que ustedes siempre que aborden este tipo de pacientes sean más que todo juiciosos con eso. Cosas raras que a veces llegan a veces en pacientes jóvenes, sobre todo piensen en causas hemorrágicas, rupturas de aneurismas, cosas por el estilo. Y las cosas raritas de intoxicaciones y eso, lo que les digo, la mayoría de veces con soporte solamente, o sea, líquidos y soporte de la vía aérea si es necesario, solo oxígeno y vigilancia, la mayoría de pacientes salen. Siempre tomen glucometrías, siempre, porque muchas veces la alteración puede ser más metabólica y se salta. Doctora, y una última pregunta. Digamos que, por ejemplo, en un contexto de un rural donde no tenemos la disponibilidad del TAC, pues, ¿qué manejos consideraríamos con este paciente, por lo menos hasta que podamos remitirlo? Digamos que teniendo en cuenta que con ese abordaje inicial que usted nos acaba de comentar, a excepción del TAC, no encontramos una causa aparente y sospechamos pues, de una hemorragia, por ejemplo. Pues de entrada inicial, ustedes como que saben que es un trauma craneoencefálico severo porque hay estigmas de trauma. Cuando ya los familiares les confirman que el trauma craneoencefálico o que hay un trauma craneoencefálico, lo mejor que pueden hacer es asegurar la vía aérea e irse. Por ejemplo, si el paciente ya está con el Glasgow con el que llega, el Glasgow inicial que es de 12, ustedes le dan 1 o 2 horas y no está respondiendo y lo van a hacer o lo van a sacar en un traslado primario, es mejor que aseguren la vía aérea antes de irse en el traslado primario porque hay tres causas o tres eventos por los cuales uno asegura la vida aérea del paciente, que no pueda sostenerla, que tenga deterioro respiratorio o que tenga un curso clínico anticipado. En él es muy probable que la vía aérea se deteriore y si ustedes se van con el paciente en un traslado primario sin asegurar la vía aérea, lo más probable es que en el camino se deteriore y no lo puedan intubar o se broncoaspire y sea más complicado. Entonces, en el escenario de un lugar que estén aislados y que no tengan mucho más, soportes, muchos líquidos, asegurarle la vía aérea y sacarlo de ahí. No se enreden intentando buscar o hacer otras cosas. Y si ya de pronto tienen signos de herniación, por ejemplo, que está haciendo bradicardias con hipertensión, que tenga pupilas que se están deteriorando, por ejemplo, que llegó con pupilas reactivas isocóricas y ahora están anisocóricas. Ahí, por ejemplo, le pueden pasar un bolo de manitol o un bolo de solución salina 3, pero recuerden que esas medidas son transitorias.
y ya, básicamente corran a sacar ese paciente. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Bien, pues creo que ya en este momento no tenemos más preguntas. No sé si la doctora Yurani y de pronto la doctora Laura quieren hacer alguna intervención final y ya con eso pues cerraríamos la charla de hoy. Hay una pregunta adicional de alguien que me dice que no entiende por qué la escala de Glasgow interviene en el estado de conciencia y la vía aérea. La escala de Glasgow surge en el escenario del trauma, por allá por 1960, cuando empezaron a usar vehículos automotores, la gente se empezó a accidentar y nadie sabía qué hacer con ellos o cómo clasificarlos, no sabían quiénes se deterioraban y quiénes no, y a quiénes vigilar y a quiénes no. Entonces un neurocirujano en la ciudad de Glasgow, creo que es Canadá, hizo esta escala. Antes de eso habían como 17 escalas y ninguna era como tan fácil de aplicar. ¿Qué tiene de particular el Glasgow? Que con tres cosas básicas, que es la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora, puedes determinar qué tanto el paciente está en un estado de conciencia, en un adecuado estado de conciencia. Tener un adecuado estado de conciencia se correlaciona con tu capacidad de proteger la vía aérea. Si tu estado de conciencia se empieza a deteriorar, vas a ser incapaz de proteger la vía aérea. Es decir, que te puedes broncoaspirar y eso va a terminar en una falla respiratoria y eventualmente en un paro respiratorio. Entonces, el Glasgow, si bien no nos habla de pronóstico, nos sirve mucho para tomar decisiones agudas. Es decir, si un paciente llega con un Glasgow menor a 8, quiere decir que su nivel de conciencia está tan alterado que no va a poder proteger la vía aérea y va a ser necesario que nosotros la protejamos por él. Es decir, ponerle un tubo en la garganta para que no se pueda broncoaspirar y no vaya a ser una falla respiratoria. O deje de respirar y haga falla respiratoria, porque eso es lo otro. Si tú vas perdiendo progresivamente el estado de conciencia, cuando llegas al coma ya no respiras por ti mismo, es decir, ya pierdes la capacidad de tener esos reflejos de la vía aérea que son reflejos que inician la respiración. Si tú no tienes reflejos que inician la respiración, pues básicamente sería como un paro respiratorio. Entonces, el Glasgow sirve mucho para eso. Para un Glasgow por debajo de 8 es indicación de asegurar la vía aérea y un deterioro progresivo del Glasgow nos hace pensar en un curso clínico anticipado y dependiendo del estado del paciente y el contexto en el que estemos, también podríamos intubar con un Glasgow, por ejemplo, de 10, pero si el paciente llegó en 15, se está deteriorando, vemos que tiene una fractura deprimida o una fractura base de cráneo, podríamos, y lo vamos a llevar en un traslado primario, mejor lo intubamos. Así el Glasgow no esté en 8, pero por curso clínico anticipado de que probablemente se va a deteriorar y que tiene lesiones probablemente letales intracraneales, es mejor asegurar la vía aérea. Creo que con eso, no sé si quedó clara la pregunta. Sí, doctora, gracias. Listo. Doctora, Bueno, chicos, aquí, ay, dime. qué pena molestarte. Es que llegó otra pregunta aquí al chat. Alguien pregunta que cómo se maneja esa dualidad que puede llegar a existir entre el riesgo de broncoaspiración y la necesidad de una intubación orotraqueal anticipada, y si contamos nosotros con estrategias para reducir ese riesgo de broncoaspiración en el paciente que llega con alteración del estado de conciencia. Sí, sí existen. Lo principal es no acostar al paciente a 0 grados. Eso es lo único que los va a ayudar a que el paciente no broncoaspire. Si ustedes por gravedad evitan que el vómito llegue o que pueda subir, ya es una ventaja. Un paciente que está a 0 grados les va a broncoaspirar independientemente de la estrategia de intubación que usen. Entonces, principal o ideal, parece chiste, pero es importante decirle a los familiares que no les den alimentos. Muchas veces ustedes ingresan a pacientes con alteración del estado de conciencia leve, por ejemplo, un Glasgow de 13 o 15, y los familiares les dan comida y en ese momento se broncoaspiran y hacen paro. Entonces, evitar siempre darles comida, nada vía oral, la cabecera entre 40, 30 y 35 grados. Y en la secuencia de intubación, siempre el paciente sentado. Si lo pueden intubar a 90 grados, yo sé que parece como poco probable, pero créanme que es posible. Si lo pueden intubar a 90 grados totalmente sentado, es mejor. Si les queda complicado por no sé, la camilla, no tienen escalerilla o alguna cosa, idealmente no se bajen de 45 grados porque el riesgo de broncoaspiración es muy alto. Si definitivamente el paciente, ustedes están intubando y ven que asciende el vómito, intenten bajar la cabeza por debajo de los 0 grados, no sé si me explico, como un tren del emburo invertido.
porque por gravedad, si todo el vómito se va totalmente hacia la nariz, tampoco puede acceder a los pulmones. Pero eso sería en el caso en que ustedes estén intubando y vean que ya haciendo el vómito y no lo pueden asegurar la vía aérea, o sea, les gana el vómito antes de que ustedes puedan asegurar la vía aérea. Esa sería una de las estrategias. Y lo que les digo, que no coman y no bajarles la cabecera. Ah, bueno, y no darle presión positiva. Un paciente con estómago lleno que van a intubar con este tipo de secuencias, nunca les den presión positiva. Es decir, cuando le pongan el ambú, no opriman la bolsa, solamente pongan la mascarilla y que el paciente respire solo. Pero con cada vez que ustedes oprimen la bolsa, le van a llenar de presión el estómago y el riesgo de broncoaspiración es más alto. Listo, doctora, muchas gracias. Acá hay otra pregunta, dice, ¿un paciente puede vomitar mientras está intubado? Sí, de hecho es muy común. La mayoría de pacientes después de que no les asegura la vía aérea en estos escenarios vomitan. Pero tranquilos, si vomitan no pasa nada porque no se va, o sea, si el tubo ya está en la vía aérea y ustedes insuflaron adecuadamente el neumotaponador, no hay riesgo de que el paciente broncoaspire. Por eso a todos los pacientes, apenas se les intuba, se les pasa una sonda que puede ser nasoorogástrica para drenar ese contenido estomacal, porque a medida que ustedes le pongan presión positiva con el ventilador, esa presión positiva también puede llegar al estómago y el paciente eventualmente va a vomitar. Entonces, si no le han puesto la sonda, simplemente ponen la cabeza de lado, dejan que el vómito salga y listo. No va a pasar nada después de que aseguren la vía aérea. Y si no, pues ya por la sonda se va a drenar el contenido gástrico. Gracias, doctora. Listo, no sé si alguien tenga otra pregunta o quiera hacer algún comentario o pues ya daríamos por finalizada la charla del día de hoy. Yo quisiera agradecerles a Gustavo y a Nicolás por la charla. En verdad es difícil, es un tema muy grande, es amplio, es difícil abordar tantas patologías y dar como tips. Creo que lo hicieron muy bien y que los datos que nos dieron estuvieron perfectos. Listo, entonces, bueno, muchas gracias a los expositores y muchas gracias a los tutores académicos por la charla del día de hoy. La charla, como siempre, va a quedar grabada y subida al canal de YouTube por si quieren ir a repasarla. Y pues nada, muchísimas gracias a los que asistieron y muchísimas gracias a los expositores y a nuestra tutora académica. Y pues nada, eso sería todo por el día de hoy. Nos veríamos la próxima semana en la siguiente charla. Que tengan un buen día y muchas gracias. 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 Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Gracias.